Video resumen del conflicto Israel-Palestina. Situada entre Europa, Asia y África. Fue controlada por múltiples reinos a lo largo de la historia. Pero comencemos desde la Edad Moderna. Nos situamos en 1683, el Imperio Otomano controlaba la zona. En 1987 se crea la Organización Sionista Mundial en Palestina, a raíz de la primera ola de inmigración judía llamada Primera Aliyá. La segunda aliyá llegó de 1904 a 1914. Judíos provenientes en mayor medida de Polonia y Rusia llegaban en masa por culpa de los pogromos, creando Tel Aviv en 1909. Los otomanos rápidamente dieron el pleno derecho a judíos y árabes para comerciar con tierras, creando así las primeras tensiones en la zona. 1917. Los británicos derrotan a los turcos y ocupan las zonas de Siria y Palestina. El mandato duró 28 años, haciendo dos promesas a las dos mayores etnias de la zona. De los dos tratos, Reino Unido solo cumplió el que le hizo a los judíos, repartiéndose así con Francia y Rusia el territorio capturado a los otomanos, dejando a los árabes sin promesas, habiendo sido importantes en las primeras revueltas para que Reino Unido ganara. Al principio los británicos apoyaron la inmigración judía a la zona, aumentando considerablemente. Los líderes de los árabes de la zona empezaron a pedir que se atacaran los asentamientos judíos, creándose así la Haganah. Un grupo paramilitar que al principio se defendía de esos ataques. Eso fue cambiando con el tiempo. Miembros del grupo se separaron creando Irgun. En 1933 llegaría el pacto más desconocido del mundo, un pacto judío-nazi. Con el acuerdo de Avara llegarían 60.000 judíos de clase alta, con compromisos como parar el boicot financiero por los principales bancos sionistas a Alemania, así como llevar propaganda nazi a Palestina. Algunos líderes sionistas y nazis hablaron sobre ello. Además, Einstein ya nos avisó sobre el movimiento nacionalista que se estaba creando entre los judíos, los sionistas. Los británicos entonces crearon la policía judía, intentando que los judíos dejaran grupos como la Haganah o el Irgun, declarando las organizaciones ilegales en el territorio. Para entonces ya estaban creando restricciones a la inmigración. El Irgun contactó con Alemania e Italia, preparándose así para atentados contra los británicos y los árabes. La zona estaba en guerra civil y Reino Unido pidió ayuda a la ONU, apareciendo así el plan de la ONU en 1947. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido se marchó de la zona. Justo entonces, los sionistas declararon la independencia de Israel, siendo inmediatamente atacados por Siria, Egipto, Irak, Transjordania y el Líbano. Empezando entonces la Guerra de Independencia de Israel. Tiempo después Egipto crearía el Estado de Palestina, en 1964, 15 años después de que acabara la guerra. La guerra acabó un año después de iniciarse, con victoria israelí, firmando pactos con la mayoría de países e incrementando su territorio más que lo que el plan de la ONU dijo al inicio de la guerra. En la guerra, 6.373 judíos murieron. El número de árabes muertos se desconoce, pero se estima que pueden rondar las 10.000 o 15.000 personas.
Desde Siendo Verdad recordamos la memoria de todas aquellas personas inocentes que sufrieron la peor cara del ser humano. Descansen en paz. Después de la guerra, Israel promulgó la ley del retorno, dando derecho a todos los judíos del mundo a emigrar a Palestina, incrementando así en más a la población de Israel. Años después, Israel tuvo diferentes guerras, moldeando su territorio hasta la actualidad. Universidad Al-Azhar, 1970. Yassin crea Hamas. Un universitario que sufrió la guerra de independencia de niño crea una organización nacionalista que busca, entre otras cosas, el completo Estado de Palestina. En sus inicios, Yassin recibió apoyo oficioso por Israel, llegando a asegurar un general israelí que Israel creó Hamas, como Estados Unidos con el ISIS. La primera intifada llegó, una revuelta social en Palestina por una muerte de trabajadores en un choque con militares judíos a cabo en una revuelta popular enorme. En ella Hamas aprovechó para aumentar la popularidad. 3.162 palestinos y 127 israelíes murieron. Llega Benjamín Netanyahu, proveniente de los nacionalistas que pactaron con los nazis, siendo el primer presidente nacido en el Estado de Israel. Militar en operaciones, su hermano murió en estudio en Estados Unidos y ocupó cargos de diplomáticos antes de regresar a Israel, marcado por tensiones y acusaciones de corrupción. En 2001 dijo siendo grabado sin consentimiento: la segunda intifada llegó por otro problema social. Mucha represión de los militares israelíes significó el cerramiento completo de la Franja de Gaza. En 2017 hubo una intifada más reducida que se podría considerar la tercera intifada. Bush fue el primer presidente estadounidense pro-palestino, propusiendo planes para la paz. En 2004, Israel sacó tropas de Gaza por un ataque. En la retirada volvieron, creando y mejorando la barrera ante críticas internacionales. Con la derrota del OLP en las elecciones palestinas, se inició una guerra civil entre Hamas y OLP, ganando la primera y quedándose con el control de Gaza y parte del control de Jordania. Biden dijo en 2009: En 2011 una protesta de una estudiante acabaron convirtiéndose en las mayores protestas de la historia de Israel, inspirándose en el 15M español para ello. Cuarta intifada. Hamas había crecido y el 7 de octubre Israel sufrió toda la alimentación que ganó Hamas. Un ataque masivo desde Gaza dejó 1.500 terroristas dentro del Estado de Israel como lobos solitarios. Gracias a esto, fueron conocidos internacionalmente. Israel respondió a este ataque con un bombardeo masivo a Gaza que dura hasta el día de hoy.
La ONU ha advertido sobre la pobreza que sufrirá la gente de Gaza, incrementándose. Un bombardeo a un hospital sucedió hace unos días. Cuentas oficiales de Israel al principio se autoinculparon el ataque, borrando las publicaciones y cambiando el discurso ante las críticas mundiales. Israel bombardeó el único cruce a Gaza, impidiendo así las ayudas humanitarias de diferentes países. El día de hoy, el país judío dejó entrar 20 camiones por las presiones internacionales.